Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMed. En este video vamos a hablar de artrosis, que es un tema de ortopedia. Así que vamos a ver importantes herramientas médicas con respecto al diagnóstico, tratamiento y también la clínica en general de la ortopedia, que son fundamentales para guiarnos en el diagnóstico. Y bueno, esto puede ser relevante para la competición, ya que las preguntas relacionadas con estas pruebas son muy frecuentes, así que vamos a comenzar. La osteoartritis es una enfermedad no inflamatoria pero degenerativa que afecta el cartílago articular y se caracteriza por un proceso de degradación del cartílago articular, una inflamación de la membrana sinovial y una nueva formación de hueso subcondral. El Colegio Americano de Reumatología nos proporciona una definición aún más detallada sobre la del grupo heterogéneo de las afecciones que conducen a signos y síntomas que se asocian con la pérdida de la integridad del cartílago articular y cambios en el hueso subcondral. Es una patología crónica del sistema musculoesquelético sin una afectación sistémica, como ocurre en otras patologías reumáticas con afectación articular. Y bueno, tenemos que es una patología que generalmente afecta más al sexo femenino, aunque se ha observado una ligera prevalencia en los varones antes de los 45 años y por tanto en aquellas formas de artrosis precoces no reumáticas. El pico de aparición de la artrosis clásica se produce entre los 75 y 79 años y es una de las principales causas de discapacidad entre las personas mayores. Es con diferencia la forma más común de artritis, que aproximadamente está en 300 millones de afectados en el mundo, aunque solo el 30% de las osteoartritis diagnosticadas son sintomáticas. Cuando hablamos de artrosis, pues generalmente hacemos una distinción aproximada entre artrosis primaria y secundaria. La artrosis primaria es la clásica de las personas mayores. Por tanto, aquel paciente que se colocará la prótesis con el tiempo y puede a su vez ser generalizada, afectando por tanto a múltiples articulaciones localizadas. Sin embargo, cuando hablamos de artrosis secundaria, pues abrimos un capítulo muy amplio que incluye patologías traumatológicas, genéricas, metabólicas y hematológicas. Mientras que en la artrosis secundaria se encuentra una causa precisa, en la artrosis primaria pues hablamos de una patología idiopática y multifactorial. Los factores que conducen a la artrosis primaria son, por un lado, la cierta susceptibilidad constitucional, como la familiaridad, sexo, obesidad, densidad ósea, y por otro factores mecánicos, como la presencia de una anatomía articular particular. También defectos congénitos de alineación, por lo tanto, varo o valgo en el caso de rodilla y todas aquellas actividades que conllevan su desgaste. Un factor fundamental es la edad. La osteoartritis se define como generalizada cuando afecta 3 o más articulaciones. Es típico de mujeres de mediana edad y cursa con un dolor e hinchazón especialmente en los dedos, raíz del pulgar, dedo gordo del pie, rodilla y cadera, en este orden. La artrosis localizada, en cambio, tiene su expresión más típica en la de artrosis de Herbeden, que es la que afecta la articulación interfalángica distal, con sus típicos nódulos. Está la de Bouchard también, que esta es localizada en la articulación interfalángica proximal. En este caso, los factores genéticos tienen un mayor peso y es decididamente más frecuente en mujeres con una proporción de 10 a 1, o sea, es bastante. Pasando a la artrosis secundaria, pues vemos algunas causas comunes en esta tabla. La patología de Legg-Calvé-Perthes, la displasia congénita de cadera y otras afecciones como la dismetría de extremidades. Otra causa frecuente de artrosis postraumática es el traumatismo, tanto traumatismos óseos, por tanto también fracturas del fémur distal o de la tibia proximal, como también traumatismos ligamentarios, que son lesiones cruzadas
y también los traumatismos del menisco. Y entre los trastornos metabólicos tenemos todas las condiciones de almacenamiento como gota, hemocromatosis, también está la enfermedad de Gaucher. Y también mencionamos trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la acromegalia y la diabetes mellitus. Seguidamente mencionados la diabetes mellitus con pie de Charcot y diversas patologías infecciosas y también mecánicas como el pinchamiento femoroacetabular. Este diagrama de flujo, representa un modelo que explica las vías que conducen al deterioro progresivo del cartílago y a la osteoartritis y la carga articular. Por tanto, el desgaste continuo pues aumenta la remodelación subcondral, tal vez para reparar el daño óseo, y puede alterar la red normal del colágeno. El aumento de la vascularización, asociado con el rápido recambio óseo, pues puede acelerar este proceso mediante el brote vascular en las capas profundas del cartílago. Estos cambios provocan una pérdida de agrecano, lo que la rigidez del cartílago y agrava también la sobrecarga. Este proceso crea un mecanismo de retroalimentación positiva dentro del hueso que intenta adaptarse a la sobrecarga aumentando la densidad ósea. La pérdida de agrecano del cartílago y la sobrecarga posterior conducen al engrosamiento sinovial y a la pérdida de las células B de revestimiento sinovial. Las células B producen inhibidores de las enzimas catabólicas y su pérdida proporciona un mayor acceso a las colagenasas y otras enzimas que destruyen el cartílago. La presencia de degradación enzimática del cartílago sin oposición pues provoca una reacción inflamatoria secundaria que también puede acelerar el proceso de destrucción del cartílago. En última instancia, este proceso conduce a una pérdida progresiva del cartílago y también a una clínicamente evidente. En cuanto a la fisiopatología, pues el hueso subcondral pues parece por lo tanto de particular importancia en el proceso patogénico. Aquí el hueso se expande e invade la parte calcificada del cartílago, el subcondral, por lo que es posible establecer una comunicación humoral capaz de modificar el metabolismo de los condrocitos y de los condrioblastos. Y dada la estrecha conexión funcional y estructural del cartílago, pues el hueso subcondral desempeña un papel fundamental en la progresión de osteoartritis, con unos cambios detectables ya en las primeras etapas de la enfermedad o incluso antes de que se produzca daño a cartílago. Y en las articulaciones afectadas por artrosis, pues el hueso subcondral aparece engrosado a nivel tanto de la placa como la esponjosa, pero menos mineralizado y por tanto menos compacto. Hay un aumento en el recambio que parece estar asociado con una alteración fenotípica de los osteoblastos subcondrales que conducen a una expresión alterada del rank con la consiguiente recuperación de los osteoclastos a nivel subcondral y un aumento de la resorción ósea. Hay una mayor producción de colágeno tipo 1, osteocalcina, osteopontina, IL-6, 8, proteína ANKH y sobreexpresión de la fosfatasa alcalina y la transglutaminasa. Estos osteoblastos alterados desempeñan un papel a través de la secreción de BGF y osteocalcina, también en la estimulación de la neoangiogénesis a nivel subcondral. En las etapas más avanzadas, a medida que avanza la artrosis, la parte del hueso subcondral más expuesta a la fricción se alisa y pule, que bueno, eso es como hueso de marfil, mientras que el hueso esponjoso subyacente sufre esclerosis y el hueso subcondral también sufre fisuras y fracturas que por un lado provocan la liberación de fragmentos óseos y cartilaginosos al espacio interarticular y por otro la entrada de líquido sinovial en el hueso, lo que puede formar quistes en la pared fibrosa, que esos son geodas, que lo vamos a ver ahora. Ya aquí en este diagrama pues resumimos las fases de la artrosis y las características anatomopatológicas. Pues en la fase inicial, la visible pero solo en resonancia,
Desde un punto de vista macroscópico, el cartílago simplemente pierde su típico aspecto liso y aparecen manchas amarillentas que a nivel microscópico corresponden a una fibrilación del cartílago con una necrosis de los condrocitos de la capa superficial. Desde el punto de vista histoquímico, sin embargo, se produce una alteración de la textura fibrilar con una pérdida de la intensidad metacromática. En la fase 2, sin embargo, macroscópicamente tenemos fisuras y ulceraciones focales hasta la denudación del hueso subcondral, especialmente en las zonas sometidas a carga. Microscópicamente tenemos fisuras que llegan a la capa profunda mientras los condrocitos comienzan a proliferar y agregarse. Desde el punto de vista histoquímico existe un aumento en la producción de proteoglicanos y colágeno con una relación alterada de condrotina -4, condrotina -6 sulfato con un predominio de los primeros. Finalmente, en la fase 3 tenemos la formación de zonas de producción de nuevo cartílago en las zonas no sometidas a carga y una proliferación del hueso subcondral y una presencia de cartílago con mayor cantidad de colágeno tipo 1. Entonces podemos ver en este espejo que la artrosis no solo tiene consecuencias en el cartílago, sino que en todos los tejidos que forman una articulación. A nivel cartilaginoso, como hemos visto, provoca una pérdida local con una degeneración. A nivel óseo, sin embargo, pues vamos a tener osteofitosis y esclerosis subcondral. Pasando los tejidos blandos tendremos un engrosamiento de la cápsula sinovial que también representa una modesta inflamación, atrofia y debilidad muscular y una degeneración de los ligamentos, bursitis, y neangiogénesis también. Tenemos entonces la clasificación histopatológica, que es la de la Sociedad Internacional de Investigación, que es ORC. Y bueno, está desarrollado una puntuación denominada OACH, que se compone de una evaluación de grado, que es definido como la afectación del cartílago en dirección vertical, como vemos en la primera tabla anterior, y el estadio en el que se encuentra. En cambio, a la extensión horizontal, pues el proceso osteoartrítico. Entonces tenemos una etapa que va de 0 a 4 y un grado que va de 0 a 5, básicamente. Pasemos ahora a la presentación clínica. La articulación más frecuente afectada pues es la interfalángica distal, seguida de la articulación trapecio-metacarpiana. Respecto al resto de distritos, pues la cadera es la articulación más frecuente, seguida de la rodilla. Sin embargo, las articulaciones menos afectadas son las articulaciones metacarpofalángicas de la mano, la articulación glenumeral y la articulación del codo. Como decíamos al principio, en su presentación clásica la edad básicamente es superior a los 40 años. El síntoma principal en estos casos es el dolor que tiene la afectación mono o oligoarticular y la intensidad es variable y tiene un patrón intermitente. Aumenta con el movimiento y se alivia con el reposo. Está asociado con el dolor y aquí tenemos rigidez, por lo tanto no solo dificultad en el movimiento activo sino también en el pasivo, mientras que los síntomas sistémicos están ausentes. La articulación, especialmente en las fases agudas, puede hincharse debido tanto a la acumulación de líquido como a la hipertrofia sinovial. A la palpación generalmente no se aprecia calor, pero habrá rigidez a lo largo de la interlínea articular e hinchazón periarticular. Al moverse se notan crepitantes y una amplitud de movimiento reducida. Un síntoma interesante es el espasmo muscular, que está relacionado con un mecanismo de protección. El movimiento provoca dolor y el cuerpo intenta detenerlo. La inflamación y el derrame generalmente no se presentan, excepto en las fases agudas, como hemos dicho. Otro mecanismo de protección es la inhibición muscular asociada a la atrofia. Una fuerza muscular excesiva podría, de hecho, provocar una presión intraarticular positiva y romper la cápsula. Finalmente, la debilidad muscular provoca inestabilidad. Los episodios de dolor son impredecibles y pueden provocar insuficiencia articular. La consecuencia es una alineación articular alterada y la inestabilidad también es causada
por la presencia de osteofitos que aumentan la superficie articular. Pasan a los distintos distritos individuales. Aquí pasamos y tenemos aquí algunas conclusiones específicas. Y tenemos que en la cadera podemos realizar algunas pruebas que nos ayudan a evocar los síntomas y bueno, así entender también que si hay dolor articular o si no hay dolor articular. Y podemos entender cómo se realiza la prueba FADIR por el nombre F, que significa flexión, aducción, AD y también rotación interna, que eso es IR. Y bueno, para realizarlo, pues el examinador flexiona la cadera y la rodilla 90 grados y realiza aducción y rotación interna de la cadera. Por el contrario, la prueba Faber, también llamada prueba de Patrick, pues es una flexión F, aducción AB, rotación externa ER. En este caso, el examinador aduce y rota externamente la cadera, colocando el tobillo por encima de la rodilla contralateral. Otra prueba es el roll-roll, que se realiza con el paciente en decúbito supino, rotando externamente la extremidad al máximo grado de forma pasiva. Y la prueba de Stimsfield, por otro lado, se realiza pidiendo al paciente que flexione la cadera entre 20 y 30 grados, con la rodilla completamente extendida y aplicando resistencia. También en este caso, la aparición de dolor, especialmente en la ingle, indica una patología intraarticular. Finalmente es necesario evaluar el RUM y por tanto los grados de flexión, extensión, rotación externa interna y aducción y abducción. En la rodilla, en cambio, hay menos pruebas específicas, pero podemos hacer el uso de algunas maniobras. Una de las primeras que se debe hacer es evaluar el eje de los miembros inferiores en busca de un vago o varo, como vemos en la primera imagen. Una prueba que podemos realizar es la prueba del golpecito, prueba del rótulo rodante, que se realiza comprimiendo la zona suprapatelar con la mano izquierda, mientras la mano derecha intenta hacer que la rótula ruede contra el fémur e indica un derrame intraarticular. Luego se palpan los hemisferios tibiales ante la indicación de dolor y se completa el examen físico con la evaluación RUM y la inestabilidad anterior y lateral con pruebas de cruzados colaterales y también pruebas de menisco. Y bueno, tenemos que el Colegio Americano de Reumatología, que en este caso le vamos a poner ACR, ha establecido algunos criterios para establecer la sospecha clínica de artrosis de cadera y de rodilla. Y en cuanto a la cadera, pues los parámetros son un dolor referido a la cadera, rotación interna, menos de 15 grados, también una flexión menor de 115 grados, dolor en la rotación interna, rigidez matutina que se resuelve en menos de 60 minutos y de una edad mayor a 50 años. Una característica también del paciente con una artritis de cadera es que ya no puede ponerse calcetines. Y en lo que respecta a la rodilla, pues además del dolor referido a la rodilla, debemos tener al menos 3 elementos entre ellos: edad mayor a 50 años, rigidez matinal de menos de 30 minutos, presencia de crepitaciones, sensibilidad ósea y ensanchamiento óseo. El diagnóstico, que es una vez comprobado clínicamente, pues es radiográfico. Y en la radiografía debemos buscar los signos patognomónicos de la artrosis y cada uno de ellos está presente en un grado variable, dependiendo también del grado de la artrosis. En primer lugar, una de las primeras cosas que notaremos es el estrechamiento del espacio articular, es decir, el espacio entre un hueso y el otro hueso, que corresponde a las alteraciones del cartílago articular con una reducción del espesor cartilaginoso. Otro elemento típico es la osteoesclerosis subcondral y como hemos visto en la fisiopatología, pues el hueso subcondral juega un papel fundamental, pues en la artrosis, como habíamos dicho. Y en la radiografía, pues observamos esta reacción osteoproductiva del hueso subcondral, especialmente en las zonas de alteración de la carga. Y en la radiografía lo vemos como un borde hiperintenso en el borde articular.
Otro signo absolutamente típico de la osteoartritis son los osteofitos y se trata en este caso de reacciones osteoproductivas que pueden tener diferentes localizaciones. Tenemos osteofitos marginales que se forman en los bordes de las cabezas articulares y aumentan la superficie articular. Y como vimos en la parte clínica, un aumento de la superficie articular provoca inestabilidad. Luego tenemos los osteofitos centrales que se forman por osificación endocondral y los capsulares por tracción en las inserciones capsulares. En algunos casos estos osteofitos pues toman nombres específicos, como en la mano donde se les llama los nódulos de Hebeden a nivel de la articulación interfalángica distal y los nódulos de Bouchard a nivel de la articulación interfalángica proximal. Finalmente tenemos las geodas, que son quistes subcondrales que derivan en la penetración del líquido sinovial en el hueso esponjoso a través de las discontinuidades del cartílago articular y también aparecen como formaciones ovaladas radiopacas. Pueden ser de número y tamaño variable y generalmente se encuentran en ambos extremos de la articulación en las zonas de mayor presión. Si todos los elementos entre el interlineado, esclerosis y osteofitos están ausentes, entonces deberíamos considerar otro diagnóstico. A partir de las radiografías se desarrolló la clasificación de Kergren y Lawrence. En el grado 1 tenemos un estrechamiento dudoso del espacio articular y una formación diminuta de osteofitos. En el grado 2, sin embargo, tenemos mínimas alteraciones en el perfil marginal, una formación limitada de osteofitos y un posible estrechamiento del espacio articular. En el grado 3, sin embargo, empezamos a tener alteraciones más evidentes, por lo que en estos casos las formaciones osteofíticas serán evidentes y múltiples. Estarán asociadas a un estrechamiento visible y también limitado del espacio articular y una esclerosis ósea inicial. La esclerosis ósea, sin embargo, está todavía en su infancia. En el grado 3, el estrechamiento del espacio articular es grave, con una marcada esclerosis ósea de formación ósea visible e inobjetable y una formación extensa de osteofitos. En el caso concreto de la rodilla, existen proyecciones específicas para visualizar mejor estos elementos, que son las proyecciones de Rosenberg, y consisten, además de las clásicas antero-posterior y lateral, en una radiografía de carga en sentido postero-anterior. Entonces, esta proyección con flexión en rodilla 45 grados permite visualizar mejor la fosa intercondilar del fémur y la meseta tibial. La tomografía computarizada es una prueba que en ocasiones se requiere, sobre todo en casos más complejos, y permite evaluar el remodelado óseo trabecular, los quistes subcondrales y la esclerosis ósea subcondral. Además, también es útil para cuantificar la mineralización tisular asociada, como la condrocalcinosis, que se cree que se desempeña un papel bastante importante en el inicio y la progresión de la enfermedad. La artrografía por tomografía computarizada puede mejorar el contraste tisular mediante el uso del contraste iodado intraarticular. La artrografía por tomografía computarizada se considera el estándar de referencia in vivo para medir el espesor del cartílago, pero no es un examen de primer nivel. La resonancia, por su parte, permite detectar alteraciones muy tempranas, las llamadas deformidades preóseas, como lesiones de la médula ósea en el hueso subcondral y en quistes subarticulares, que reflejan la remodelación del hueso subcondral y son propias de la fase inicial. Entonces, en las fases de las artrosis también se puede observar una pérdida ósea subarticular y osteofitos marginales. En los tejidos circundantes se pueden encontrar daños en los ligamentos cruzados y también en los colaterales, así como en los meniscos. Los quistes periarticulares, sinovitis, derrame y otros cuerpos intraarticulares laxos se consideran diagnósticos. En este diagrama podremos ver una radiología positiva para artrosis y no siempre coincide con los síntomas asociados y en consecuencia a nuestro tratamiento pues no puede basarse únicamente en imágenes.
En realidad, el dolor articular referido puede estar vinculado a múltiples patologías que de alguna manera debemos excluir en nuestro proceso diagnóstico. De hecho, el dolor no es necesariamente dolor en las articulaciones y clínicamente nuestras pruebas pueden ayudarnos a comprenderlo. Existen diversas afecciones en los tejidos blandos periarticulares que pueden simular una artrosis y se enumeran en la primera columna como meniscopatías. También inflamación de tendones y músculos, bursitis e incluso tumores. Sin embargo, existen afecciones que se originan en otro lugar, pero que se manifiestan con un dolor referido a nivel de una articulación distante. Un claro ejemplo, pues, es la enfermedad del disco lumbar, que muchas veces se asocia con un dolor en la cadera. Así que recuerde que durante la evaluación clínica de un paciente con un dolor referido a cadera, siempre es bueno realizar nuestras pruebas de discopatía. Entonces, nada excluye que ambas condiciones estén presentes, pero debemos entender cuál es la principal fuente de dolor. Finalmente, hay condiciones en las que el dolor es central, pero se manifiesta a nivel de distritos específicos. Un ejemplo es la fibromialgia, pero en este caso el dolor será múltiple y el paciente pues va a dar positivo en los llamados puntos gatillo. Sin embargo, existen algunas señales de alerta que deberían hacernos dudar en nuestro diagnóstico. Desde el punto de vista clínico, pues la rigidez matutina importante, que generalmente se utiliza como un parámetro temporal superior a 30 minutos, dolor nocturno o irradiado, presencia de síntomas sistémicos, eritema o claudicación, pues deben orientarnos hacia otros diagnósticos. Sin embargo, desde el punto de vista de laboratorio, en la artrosis los índices de inflamación son normales o en cualquier caso no especialmente elevados. La BSG puede alterarse, pero no es por encima del 40, mientras que la PCR pues es generalmente normal. Y desde el punto de vista radiológico infinito, la presencia de osteopenia periarticular, erosiones o fracturas espontáneas pues deben hacernos sospechar de otras afecciones. En esta tabla vemos algunos diagnósticos diferenciales. Los principales elementos que diferencian la artrosis primaria de otras formas de artrosis, como la artritis reumatoide y la gota, son los síntomas sistémicos, también el tipo de dolor, la epidemiología y los índices de laboratorio. Un elemento clave en la artrosis primaria, como ya se mencionó, es la ausencia de síntomas sistémicos que en cambio están presentes en otras dos formas de artritis, la artritis reumatoide y la gota. Y el paciente suele referir rigidez matutina y es necesario preguntar al cabo de cuántos minutos generalmente se resuelve. De hecho, normalmente en la artrosis primaria se resuelve en 30 minutos o en cualquier caso antes de una hora, a diferencia de la reumatoide. En el caso de la osteoartritis, que es una enfermedad que está relacionada con el desgaste, el dolor va a aumentar con el movimiento. Y a diferencia del dolor en la artritis reumatoide, que disminuye con el movimiento. Y la artritis reumatoide pues tiende a tener una edad de aparición más temprana, 30 a 50 años, mientras que la edad típica de presentación de osteoartritis es después de los 60. En ambos casos prevalece el género femenino. Bueno, el sexo femenino. Y en la gota, sin embargo, los hombres de alrededor de 35 años o las mujeres posmenopáusicas se ven más afectados. Finalmente, los índices de inflamación, que son negativos en la artrosis primaria, estarán alterados en la reumatoide. En la gota, sin embargo, es característico el líquido sinovial y su análisis macro y microscópico. Otro diagnóstico diferencial muy importante es la artrosis erosiva, que es un tipo de artrosis inflamatoria propia de la mano y es caracterizada por un componente erosivo inflamatorio. Clínicamente la presentación pues imita las artropatías inflamatorias como la artritis psoriásica o la reumatoide. Los pacientes se quejan de una rigidez matutina de inicio relativamente agudo o subagudo en los dedos de ambas manos.
Sin embargo, al igual que en la artrosis primaria, no hay síntomas sistémicos. En este caso, los índices de laboratorio también serán negativos, excepto la BCG y la PCR, que pueden estar ligeramente elevados. Y el segmento afectado con las manos y las características que son de la artrosis, en particular el CMC. Y nada, entonces hay que pasar ahora al tratamiento. El tratamiento puede tener tres finalidades, una sintomática, una subyacente y otra rehabilitadora. El tratamiento sintomático tiene como objetivo reducir el dolor y la rigidez. Generalmente esto se logra con ayuda de una crioterapia local, fisioterapia también, tratamientos de spa, entre otros. La terapia fundamental, en cambio, tiene como objetivo reducir la evolución del proceso degenerativo y se basa en la condroprotección farmacológica, también en la corrección de los hábitos de vida, reducción del exceso de peso y la corrección de factores favorecedores. Finalmente, la terapia de rehabilitación tiene como objetivo la reeducación funcional y la prevención de la discapacidad. Las estrategias de tratamiento las dictan dos sociedades principales. Mencionamos uno que es la ACR, la segunda es la OARSI, que creo que también las mencionamos, y ambas del 2019. Así que vamos a examinar las directrices del Colegio Americano en particular y después las diferencias. La primera línea de tratamiento es la fisioterapia. Podemos ver aquí en el diagrama. Aquí podemos ver los cuadros que son más o menos verdes y aquí son las actividades muy recomendadas, mientras que los blancos pues se recomiendan con condiciones. Y las actividades recomendadas pues incluyen ejercicio, incluyen pérdida de peso, tai chi y uso de aparatos ortopédicos, y los objetivos del paciente son ante todo educarlos, o sea, de educarse propiamente. Otros objetivos de la fisioterapia pues son reducir el dolor y la inflamación también, eliminar los posibles agravantes, mantener el movimiento, mantener la fuerza muscular y establecer o restablecer el equilibrio músculo-funcional. Y este paso es mantener la independencia funcional. Pues el tratamiento farmacológico, por su parte, tiene 6 líneas de acción. Así que pasemos de los analgésicos no opioides a las terapias no convencionales. Como puedes ver, pues los recuadros verdes están reservados únicamente para AN orales y tópicos e infiltraciones a base de cortisona. Se recomienda paracetamol, sí, pero con reservas, porque el paracetamol en sí no es un antiinflamatorio, ¿ok? Pero sí puede ayudar, especialmente aquellos que involucran que no pueden, o sea, pacientes que no pueden soportar el dolor, incluso en pacientes que no pueden hacer un uso extensivo de AINES. Así que esto puede proporcionar un alivio del dolor comparable al de los AINES, claro, o sea, no más allá. Y bueno, esto va a tener la contra que no va a tener el efecto antiinflamatorio deseado. Ahora, se debe tener cuidado al recetar múltiples medicamentos que pueden contener paracetamol, como el tachidol, que podría causar toxicidad. Recuerden que la dosis máxima segura ronda los 3 gramos diarios, que es un poco más, pero vamos a decir que son 3 por si acaso. Así que nada, pasando ya a los AINE, pues estos son medicamentos que se recomiendan encarecidamente tanto para el uso oral como tópico. Y bueno, no existe ningún AINE que sea superior a otro, básicamente. Y la respuesta individual de cada paciente es subjetiva, que eso sí tiene más sentido, claro. Y sin embargo, en estos casos hay que recordar especialmente al paciente que no son fármacos que retrasen la progresión de la enfermedad. Los principales efectos secundarios los soporta el sistema gastrointestinal, pero no siempre es necesaria la gastroprotección. También puede empeorar la insuficiencia cardíaca y el edema, y pueden ser peligrosos en asociación con fármacos antiplaquetarios, recordemos. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 también se pueden utilizar como antiinflamatorios
que en comparación con los antiguos AINE pues proporcionan un alivio del dolor equivalente y se estima que tienen menos toxicidad gastrointestinal. Los efectos secundarios incluyen un posible daño renal y edema y se deben evaluar las poblaciones de mayor edad con múltiples problemas médicos cardiovasculares. En cuanto a los opioides, pues el único recomendado es el tramadol y este actúa como un analgésico central y a diferencia de los AINE, pues este no presenta riesgo de úlceras gástricas y aún puede usarse en combinación con los AINE y en combinación con el paracetamol. Los efectos secundarios incluyen náuseas, vómitos, disminución del umbral convulsivo, erupción cutánea, estreñimiento, somnolencia y mareos, y no se recomiendan otros opioides como la codeína y la oxicodona, el proposifeno y los parches de morfina y fentanilo. Para nada. Entre los agentes tópicos, pues tenemos que los recomendados son los AINE tópicos. Además, se recomienda la aplicación local de frío y calor y agentes tópicos que contengan ya la capsaicina. Sin embargo, hay que considerar que pasan 2 semanas antes del beneficio, por si acaso. Ya entonces pasando a los agentes intraarticulares, los más utilizados son los corticoides y el ácido hialurónico. Y en cuanto a los esteroides, se recomiendan encarecidamente y pueden aliviar bien el dolor. Se utilizan con mayor frecuencia en las rodillas, pero hay que tener en cuenta que con infecciones frecuentes es posible tener un riesgo infeccioso y también empeoramiento de la diabetes en caso de diabéticos. Y generalmente se realizan en ciclos de 3 infiltraciones, una cada 7-10 días. El ácido hialurónico es, por lo tanto, por otro lado, no está recomendado de manera oficial, pero normalmente se utiliza en la práctica clínica y existen ácidos con diferentes pesos moleculares. Están indicados en el caso de fases medias avanzadas, pero contraindicados en una fase aguda en el que la enzima lítica anula los efectos del ácido hialurónico. El efecto está relacionado con la repetición de la infiltración en el tiempo, pero no hay evidencia de resultados a largo plazo. El ácido hialurónico de peso molecular medio tiene mejores efectos biológicos, mientras que el alto peso molecular tiene mejores efectos mecánicos. Entre los agentes no convencionales, pues encontramos los glucosaminoglicanos y en esta parte ponemos los polisulfatos, que son natriuréticos como la glucosamina y más o menos el sulfato de condroitina, que son capaces de provocar efectos sintomáticos, pero aún se están realizando estudios controlados a largo plazo. No se recomienda el plasma rico en plaquetas o PRP, ya que a diferencia de otras terapias intraarticulares, pues existe preocupación por la falta de estandarización. Y lo mismo ocurre con las células madres, que no existen protocolos estándar. Aún no. Y aquí vemos las diferencias entre las directrices ACR y OARSI. En cuanto al paracetamol, está recomendado con condiciones por la ACR, mientras que no la OARSI. La ACR recomienda la capsaicina para uso tópico en ciertas condiciones, OARSI no. Entre los opioides, ACR solo recomienda tramadol, mientras que la OARSI solo recomienda las infiltraciones de ácido hialurónico en la rodilla, aunque eso no es un opioide. Y el tratamiento quirúrgico recomendado es la artroscopía en las fases iniciales y la osteotomía correctora, que puede retrasar la necesidad de prótesis de hasta 2 y 3 años. Y finalmente una prótesis total de rodilla. Entonces, pues en resumen, primera línea de tratamiento implica ejercicios de fortalecimiento muscular, pérdida de peso, paracetamol, alternancia de calor y frío, agentes tópicos también. Segunda línea, AINE, agentes intraarticulares, opioides. Finalmente la tercera línea es la quirúrgica. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android